Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Muy buenas tardes y sean muy bienvenidos una tarde más, una tarde de miércoles más al programa de Alberto Sansegundo, Todos los libros un libro, un programa de reseñas literarias que ya estamos en la tercera edición de este curso académico, de este nuevo curso académico 2023-2024, también curso radiofónico y también curso de imagen, porque estos programas, y como ya conocen las personas que nos siguen, también tienen imagen y también quedan colgados en YouTube. Así que vamos a dar la bienvenida ya a Alberto Sansegundo. Muy buenos días, buenas tardes. Alberto, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, porque estamos grabando por la mañana, y buenas tardes para quienes nos escuchen directamente en la radio. Se emite este programa, como se sabe, los miércoles a partir de las 7 de la tarde. Sí, además lo de la imagen, lo de YouTube, ¿no? Efectivamente, me parece que llevamos ya cerca de 110 programas en este formato. Sí, pues ahí habrán podido comprobar los televidentes nuestros cambios de imagen, Alberto. Pues, bueno, por lo menos los míos. Yo creo que me han visto ya con el pelo de todos los colores. Hoy me van a ver con el pelo recogido. Bueno, en mi caso me ven cada vez más joven, es el único cambio así apreciable que realmente resulta ostensible, ¿no? Por lo demás, yo sigo siendo el mismo, ¿no? Eso Para es. bien o para mal. Yo sigo siendo aquel, ¿no? Sigo siendo aquel que habla de espías, porque hoy vamos a hablar de espías todavía. La semana pasada, la excusa, la recuerdan quizá nuestros seguidores, una exposición magnífica que vuelvo a recomendar, Top Secret, cine y espionaje, que explora los vínculos entre ambos mundos, ¿no? Muy cercanos, la verdad. Es más, probablemente para la mayor parte de los comunes, entre los que me cuento, de los ciudadanos normales y corrientes, el espionaje solo existe a partir de su presencia en el cine. A nadie se le hubiera ocurrido. Es verdad que la literatura también, ¿no? Como veremos hoy, ¿no? Pero bueno, la exposición es formidable. Bueno, el catálogo... el secreto y el éxito del espionaje es que no se den cuenta de que nos están espiando. Quiero decir que podemos tenerlo más cerca de lo que crees, Alberto. Es verdad, ¿no? Que mi supuesta falta de cambio de imagen pueda deberse a eso, ¿no? Quiero pasar desapercibido, pero en realidad también me paga la CIA. Podría ser. Y paga bien la CIA, paga bien. ¿Perdón? Que si paga bien la CIA. No, la verdad es que aunque lo hiciera, no lo voy a contar. No voy a desvelarlo de manera tan evidente. Bueno, a lo que íbamos, la exposición es muy buena, el libro, el catálogo de la editorial Blume también espléndido, lo presentábamos la semana pasada. Quien quiera saber algo más acerca de esa exposición, por supuesto que entre en la página de Caixa Forum, y que además se acerque al blog del programa o a YouTube para acceder en mi canal a la reseña de la semana pasada. De manera que con esa excusa que a mí me ha interesado, he revivido algunos programas, como decía, algunos libros de la semana pasada, que habían aparecido en todos los libros un libro de una manera un tanto extraña, porque coincidió uno de ellos, el de Operación Desengaño, Operación Desengaño y El hombre que nunca existió, habían aparecido en pleno confinamiento, y por tanto una aparición tanto parcial, porque no habíamos podido radiar el programa y solamente estaban en el blog. Y he revivido, además de una manera muy calentita, vamos a decirlo así, ahora veremos por qué, mis lecturas de otro autor, y hablo en plural de nuevo, mis lecturas de otro autor, el británico Mick Herron, que pasa por ser bueno, ya se sabe cómo son las publicidades de las editoriales, ¿no? Un poco enfáticas, ¿no? Pero bueno, que se nos está, vamos a decirlo así, vendiendo como el John le Carré actual, como la más alta figura de la literatura de espías en la actualidad. De manera que voy a presentar la serie de Jackson Lamb. Jackson Lamb es el personaje principal de este universo muy particular de Mick Herron. Una serie que tiene en Inglaterra, creo que ya 8 novelas, de las cuales en España, 8 novelas y varias novelas. Es decir, bueno, relato un poco menor, pero con los mismos personajes, dentro de un elenco que, como veremos ahora, es variado. Hay un núcleo común que se mantiene de un libro a otro, pero que sin embargo hay cambios también, porque estamos hablando de espías y por lo tanto la gente se muere y son sustituidos por otros, etcétera. Pero bueno, de esas 8 novelas, en España han aparecido ya 5. Y cuando digo muy calentito es porque la quinta, que he devorado estos días con pasión, apareció el 14 de septiembre. Es decir, hace
ni 2 semanas. Sí. Y entonces, claro, yo estaba muy atento ya en su momento, cuando pensé hacer estos días dedicados al espionaje, pensaba en esta serie. Lo que no pensaba es que fuera a salir con anterioridad a la emisión la quinta de la serie. Y además, como es fantástica, es extraordinaria, es muy apetecible, la voy a recomendar también con entusiasmo. Bueno, pues al lector apasionado por el mundo de Mick Herron le queda la esperanza de que todavía faltan unas cuantas por traducir. Además, hay una serie que yo no he visto, no sé si está en Netflix, no sé exactamente dónde está, con Jackson Lamb, protagonizada por Gary Oldman y Kristin Scott Thomas, dos actores fantásticos, que lleva, Buenísimas creo, ambos. ya 2 temporadas. Tiene, creo, se está haciendo la grabación, o está hecha ya de la tercera, y creo que está contratada también la 4ª temporada. Yo no he podido ver ningún episodio siquiera, pero bueno, la serie es muy interesante, y yo traigo hoy, claro, plural, pues traigo los 5 libros que están publicados en España de Mick Herron. Y claro, siempre como tú dices, ¿no? Parece que transmite una impresión de abrumar, ¿no? Tanta lectura no damos abasto. Bueno, 5 libros de 400 páginas cada uno, estamos hablando de 2.000 páginas. Casi nada, casi Claro, nada. claro, casi nada. Aunque eso sí, lo digo, se devoran. Se Mm. devoran. Por el propio talento como narrador de Mick Herron, por lo interesante de los personajes. Ahora veremos algunas de las razones por las que esta serie es muy apetecible, ¿no? Entonces, Y la serie esta, la que me comentas que puede estar en una de las plataformas ya, no sé si sabes el título, porque esto sí que me interesa a mí ya eh, verlo. la serie se debe llamar, o se llama como el primer libro, Mm. Caballos Lentos, ahora Ujú. contaré. Todos los libros giran en torno a un grupo de personajes que viven o que trabajan más exactamente en, nombre metafórico Mm. y real, pero bueno, la Casa de la Ciénaga, por lo tanto quizá la serie pudiera llamarse La Casa de la Ciénaga. Ujú. Y yo creo que en cualquier caso, es que estoy buscando en las notas que tengo aquí, querría ver si encuentro la referencia de la esto, plataforma, De la no, plataforma. porque la tengo en algún sitio apuntada, pero en este momento no la encuentro, ¿no? En cualquier caso, si se teclea en Google serie de Jackson Lamb o Mick Herron Ujú. o Gary Oldman y Kristin Scott Thomas, nos van a decir seguro cuál es. Yo lo tengo apuntado, pero insisto, en este momento no lo encuentro, entre otras razones también porque el ratón de mi ordenador no evidentemente, y me está costando desenvolverme, avanzar y en las notas que tengo, que consulto, como todo el mundo sabe, consulto de vez en cuando mientras Apple TV, como digo, En Apple. pues Apple TV. Sí. Ujú. Entonces, bueno, quiero comentar por qué es interesante en general, rasgos generales de esta serie de Jackson Lamb, aspectos destacados, por qué lo recomiendo, y luego, si hay tiempo, que siempre lo hay, porque si no lo hacemos, pues hay a comentar brevemente un pequeño resumen argumental de cada uno de los 5 libros de la serie. Muy bien. La serie, bueno, primero querría hablar de quién es Mick Herron, ¿no? Bueno, formado, no sé pocas cosas de él, sé que está formado en Oxford, sé que ha obtenido todos los galardones habidos y por haber en literatura negra o en particular en el género de espionaje, que ha sido muy traducido y que esta serie, no la cinematográfica, no la televisiva, sino la serie literaria, pues está en todas partes, en todos los países, y le ha dado nombre, y me imagino también que ha dado una posibilidad muy holgada de subsistencia, ¿no? Porque se venden por millones. La serie está publicada, los 5 libros, en Salamandra, en la Ujú. colección Black de la editorial Salamandra, con los 2 primeros traducidos por Enrique de Eriz, y bueno, un escritor y traductor consolidado. Lo que ocurre es que falleció de manera, bueno, inesperada, muy joven, creo que no tenía ni 55 años, y por tanto, claro, la editorial se vio obligada a cambiar de traductor, y los 3 últimos están traducidos por Antonio Padilla. Ujú. Eh, Hay algún problemita, pero bueno, menor, por lo menos la versión que uno lee. No sé si es debido al traductor o debido al corrector de la editorial o a ambos, ¿no? Hay algunos pequeños detalles que para alguien un poco puntilloso, como es mi caso, pueden chirriar, ¿no? En cuanto la mujer se dio la vuelta, en vez de decir en cuanto la mujer se dio la vuelta. Una rata disculpable porque, bueno, evidentemente cualquier lector O puede. sobraría en todo caso el en, cuando la mujer se dio la vuelta, sobra el en.
O en cuanto. Dio la media vuelta, ¿no? Pero dice, no es se dio, es en cuanto, literalmente la expresión es en cuando la mujer dio media vuelta. Pues claro, es evidente que es en cuanto la mujer dio media vuelta. Luego hay una reiteración que a mí me horroriza, y bueno, he consultado en la carrera academia también para ver si es una manía mía personal o si de verdad es un uso irregular. Este uso constante de los mismos y las mismas, el mismo y la misma. En vez de decir, tras examinar sus cuatro paredes, lo que alcanzaba de ver de las mismas, tras examinar sus cuatro paredes, lo que alcanzaba de ver de ellas, esa reiteración de los mismas es constante y efectivamente no soy yo el único gruñón. La Real Academia también dice ese uso, que es muy constante en muchos casos, debería eliminarse, no es diríamos, estético. Luego hay catalanadas, y siento que suene a despectivo, no es despectivo, simplemente dejes catalanes debidos al traductor. Este juego del ya le iba bien, ya le parecía bien, ese ya en castellano no se dice. Fulanito hizo tal cosa, le parecía bien a Menganito, no ya le parecía bien. Eso es muy frecuente en traductores catalanes, yo lo veo con mucha frecuencia. Bueno, como soy muy meticuloso, pues consulté. Es muy redundante, suena redundante Claro, en no es castellano. innecesario. Ese ya no es necesario en absoluto. Incluso el ya le iba bien. Eso es muy catalán, porque en castellano no decimos le iba bien, siquiera decimos le venía bien. Esa opción, esa alternativa, esa solución le venía bien. No, ya le venía bien, ya le iba bien. Entonces, bueno, yo incluso, como digo, soy muy así, quiero intentar, muy meticuloso, quiero intentar fundamentar, puedo equivocarme incluso después de haberlo consultado, pero escribí a la Fundeu, a la Fundación del Español Urgente del BBVA, ¿no? Que es un observatorio del uso correcto, con infinidad de calas constantes, cotidianas, en la prensa, en los medios de comunicación, para detectar usos irregulares o usos no aconsejables, ¿no? Y de nuevo dice lo que me acabas de contar, ¿no? Que ese ya es absolutamente innecesario, es superfluo. Por tanto, bueno, otro deje que yo creo que es también muy catalán, ¿no? Dicen, con respecto a una casa, están hablando un par de interlocutores y dicen, bueno, esa casa me queda muy grande, hablan de un tercero, ese tercero vive en una casa que le queda muy grande, tendría que vendérsela. Hombre, no, tendría que venderla, no vendérsela. Ese reflexivo es innecesario en ese contexto, ¿no? Y sin embargo, hay bastantes detallitos de este estilo, sobre todo, y siento decirlo porque está muerto, ¿no? Pero sobre todo en los dos primeros libros de la serie. Pero bueno, insisto, cuestiones, bueno, yo soy escrupuloso, ¿no? Yo recuerdo, y quiero dejarlo ya de paso para justificarme, de cierto modo, ¿no? Yo le cuento a mis alumnos, tanto en la facultad como en el instituto, una frase que decía Lázaro Carreter, que como sabes fue el director de la Real Academia Española de la Lengua durante mucho tiempo. Y profesor en la Universidad de Salamanca. Universitario, mantuvo tanto primero en el diario ABC y luego en el diario El País, en dos series distintas, tituladas en ambos casos El dardo en la palabra, que luego publicó en sendos libros, ¿no? Una frase de uno de esos artículos, ¿no? Todo profesor que enseña en español es profesor de español. Entonces, yo sí que soy, bueno, me interesa, creo que es importante que mantenga la pulcritud, el rigor ortográfico, sintáctico y también, por supuesto, en la expresión por parte de los jóvenes. En ese sentido, acentúo este tipo de cosas que son prácticamente imperceptibles, seguro que hay otras que se me escapan a mí, e incluso hay algunas que yo percibo y que seguro que es erróneo, no me estoy equivocando, no es tan irregular, ¿no? Pero sí que quiero subrayarlo porque me parece importante trasladar la idea de que somos los profesores, pero no son los profesores. Cualquier hablante en español debe ser, creo, a mi juicio, debe ser riguroso, debe hacer, yo trabajo, yo escribo con el diccionario de la Real Academia abierto, con la edición digital del diccionario de la Real Academia, y eso intento transmitirlo también a mis alumnos. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas, vayamos a los espías. Entonces, lo que me interesa es el marco de referencia general. Primero, que sepa el que quiera acercarse. Por supuesto, el que quiera acercarse a la serie debe empezar por el primero, por Caballos Lentos. Qué portada tan bonita. Qué portada tan bonita. Las portadas son muy bonitas. Qué bonita. Porque aluden al mundo del espionaje, ¿no? Lo british también, sí, ¿no? Sí. El bombín. En este caso no es un bombín, pero podría ser un bombín, con Westminster al fondo, el Támesis, que tiene una presencia, la City londinense, que tiene una presencia muy clara, ¿no? Y yo creo que, bueno, quien quiera empezar, empezaría por aquí, y si luego se siente, como ocurre en mi caso, apasionado, no podrá resistirse a la tentación de leer el resto de los libros de la serie. Pero ya en este primer capítulo, en este primer libro, y nada más se nos sitúa el marco general, que es lo que yo quiero transmitir de entrada, para que si hay alguien que puede potencialmente sentirse interesado, que este marco general le permita ser, pues es una puerta de entrada. Entonces el comienzo de este libro es ya muy sugestivo, ¿no? Empieza así. Así fue como River Cartwright se salió de la pista rápida
y se integró entre los caballos lentos. Este comienzo ya genera un interés, ya genera una cierta curiosidad. Entonces, bueno, lo que quiero aclarar antes de empezar a hablar. ¿Cómo empezar a hablar si llevas 20 minutos hablando? Bueno, no he empezado a hablar de los libros, quiero decir. Quiero aclarar que son novelas de espías. Y por lo tanto, claro, hay tramas, con ambigüedades, con dobles juegos, con misterios, con enigmas que se resuelven al final del libro. Y si me pongo a hablar de ello, pues es evidente que algunas cuestiones van a aflorar. Por tanto, que abandone aquí la reseña, el que no quiera contaminarse por ni siquiera la más mínima información y que se fíe exclusivamente, en ese caso, de mi palabra. Son libros formidables, que se lance a buscarlos y a leerlos inocente, virgen de cualquier tipo de información. Pero si no, diga lo que diga, va a ser un elemento que claro, contribuye a desvelar parte de los asuntos de los que se habla en el libro. River Cartwright es vamos a llamarlo así, espía en prácticas en Regent's Park. Regent's Park es la sede oficial de los servicios secretos británicos, el legendario MI5. Trayectoria en las guerras, en la Guerra Fría, etc. La Guerra Fría está muy presente también en toda la serie. Entonces, bueno, en su ejercicio de práctica, donde es evaluado para ver si entra o no en esa élite de las organizaciones de servicios secretos del mundo, mete la pata de manera estrepitosa. Esto pasa en las 10 primeras páginas del primer libro de la serie. Por tanto, desvelo algo. Es evidente que desvelo algo, porque cuando yo leo por primera vez este libro y empiezo, veo a River Cartwright en acción y no sé que va a meter la pata. Entonces, claro, evidentemente he desvelado algo. Mete la pata y a quien mete la pata en este asunto se le despide. Pero como despedirlo es en el servicio secreto es muy delicado, porque puede haber, bueno, venganzas posteriores, puede acudir a los tribunales y no conviene que salgan estas cosas en público, se sometan a un escrutinio público. Y además porque River Cartwright y su abuelo ha sido DO, director de operaciones en esa organización secreta, tiene enchufe, por lo tanto, consigue que en vez de ser expulsado o tratado de mala manera, lo envían a la Casa de la Ciénaga. La Casa de la Ciénaga es el nombre con el que se conoce en el mundo de los espías, en el mundo de los espías de Herron, de las novelas. Evidentemente está lleno de referencias a la vida real y a personajes de la vida real, del Londres, del Reino Unido actual. Pero yo no sé exactamente si en un ámbito, el de los espías, que Herron conoce de maravilla. Está extraordinariamente documentado y la precisión de los datos que nos cuenta acerca del funcionamiento interno de esos servicios, del espionaje británico, es espectacular. Y por tanto, está muy bien informado. Yo no puedo saber si entre ellos se llaman a esa sección Casa de la Ciénaga. La Casa de la Ciénaga no es una casa, obviamente, ni es una ciénaga. Es un local, efectivamente, de 4 plantas, en donde bueno, van a parar los caballos lentos. Los que ya no pueden, por sus meteduras de pata, estar en plena acción de espionaje y los recluyen en aquel espacio, una ciénaga, realmente desvencijado el local, cochambroso, pero no solamente el espacio físico, que se nos cuenta en las primeras páginas del primer libro, y de cada uno de los libros de la serie, ahora lo contaré, con un recurso literario que repite Herron en todos los libros, pues se los recluye allí para tareas pues evidentemente muy alejadas de aquello que a ellos les interesa, del espionaje, diríamos, activo, ¿no? de acción, de calle, de campo, ¿no? Entonces se dedican a funciones burocráticas, a ocupaciones rutinarias. Uno de los directivos pata negra del servicio dice: nuestros caballos lentos se dedican a sacar punta a los lápices cuando no están doblando papeles. Entonces se les encarga tareas de poca cualificación. También en otro momento, ya no recuerdo exactamente de qué libro, se dice, bueno, esas tareas que hacen estos se podrían encargar a una manada de monos domados, dando ya una pista muy importante de uno de los grandes atractivos de la serie, el humor. Un humor corrosivo en algunos casos, luego lo glosaré, pero es un elemento decisivo. Yo lo quiero anticipar. Leyendo los libros de Herron, exploto en carcajadas
en más de una ocasión. No es una mera sonrisa, no es solamente apreciar el ingenio, es carcajada desatada, ¿no? Luego hablaremos con detalle del humor, ¿no? Lo que me interesa de entrada es que se sepa el marco, y el marco es esta casa de la Ciénaga, que es un lugar muy oscuro, muy siniestro, desvencijado. Hay una puerta que está metido en un callejón oscuro, entre no me acuerdo exactamente, es una pizzería, me parece, y una tienda no me acuerdo tampoco, de licores. De hecho, nadie puede entrar por la puerta principal, acaba entrando por una puerta lateral en un patio que acumula basuras, tiene una puerta de madera también destartalada, que hay que forzar, hay que pegar una patada en la puerta para poder entrar. Bueno, quiero sí que mencionar el recurso de cómo se nos presenta la Casa de la Ciénaga. En cada uno de las novelas, el comienzo, la primera entrada, digamos, y el final es siempre idéntico. Entonces, por ejemplo, en el primero de los libros, es un viajero que va en un autobús estos de 2 pisos, y desde el autobús va repasando las ventanas de los diferentes pisos y nos va contando lo que ve. Y por tanto se nos va presentando la Casa de la Ciénaga. Y se despide, cuando se cierra la acción, se despide con un viajero en el autobús que vuelve a repasar la situación de la casa tras la acción de la novela correspondiente. Luego hay un pequeño ratoncillo en el segundo de los libros, una corriente de viento fantasmal que penetra por la casa y va recorriendo las diferentes dependencias. En el cuarto de los libros de la serie son los gorgoteos, los borborismos de los tubos de la calefacción o los tubos del agua, que van subiendo por un piso y por otro y nos van dando cuenta de qué es lo que se encuentran a su paso. Y en el último es el amanecer, es el alba, que se va abriendo y va iluminando poco a poco, gradualmente, los diferentes pisos, y nos van contando cómo es la Casa de la Ciénaga. Es un lugar destartalado, camposo, escondido. ¿Quiénes están ahí? Están los personajes, que es otro de los grandes alicientes, ahora hablaremos del elenco de personajes. Hacen, bueno, tareas rutinarias, supuestamente interesantes, desde el punto de vista del espionaje. Entonces, por ejemplo, alguien, otro profesional, otro espía, ha grabado al azar, constantemente graban al azar, conversaciones en los aledaños de las mezquitas radicales. Y la función de los caballos lentos es filtrar una tras otra esas conversaciones para ver si encuentran palabras clave que se repitan y que puedan dar la pista de un posible atentado terrorista, etc. Por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, repasan cantidades ingentes de multas de aparcamiento, intentando ver si se repiten coches aparcados en determinadas calles cercanas a determinados puntos, vamos a llamarlos calientes, en donde hay riesgo de atentado terrorista, a ver si efectivamente hay un coche ahí que lleva 6 meses parado y que, por tanto, probablemente puede incorporar una bomba y que puede explotar en cualquier momento. Cosas de ese estilo. Sí, es un trabajo que debe ser un trabajo fundamental, ¿no? En la labor de espionaje tiene que ser fundamental ese trabajo, ¿no? Es la base realmente sobre la que luego pueden actuar. Claro, lo que ocurre es que para alguien cuya trayectoria profesional se ha inscrito, algunos han estado dentro. Cartwright no ha llegado a estar dentro porque suspendió el examen de evaluación inicial, pero cuya trayectoria pretende ser espía de acción, es decir, por entendernos, James Bond. Claro, él está condenado a tareas burocráticas a la que en tu día a día como profesional no le ves resultado. Tiene que repasar la lista de estudiantes extranjeros en Inglaterra, en universidades, a ver las faltas de asistencia a clase. Claro, es un trabajo desmesurado y con la hipótesis ni siquiera probable, quizá posible, de que la falta de la matrícula, pero sin embargo falta de asistencia a clase, pueda revelar a alguien que está en Inglaterra de una manera, bueno, ficticia, y que en realidad la carrera universitaria es una mera tapadera para encubrir. Bueno, ellos están desesperados. Entonces, bueno, es muy interesante porque, claro, el juego de la serie, fracasados, echando pestes, muy mal encarados, y además todos tienen, voy a decirlo así, y siento a lo mejor parecer poco políticamente correcto, pero si algo tiene la serie es la incorrección política personificada, ¿no? Pero personificada en un personaje que es Jack Lamb, el jefe de la casa, del que ahora hablaremos, ¿no? Entonces, digo que son todos, tienen todos, ahí va la incorrección política, algún tipo de tara
Entonces, para que se trata por parte del jefe de la casa y por Mick Herron en su narración de una manera despiadada. Hay uno que es un ludópata y por eso lo han metido en la casa. Hay otra alcohólica, con una trayectoria de alcohólicos anónimos de muchos años. Son todos seres con una cierta dificultad, son todos solitarios, todos con unas vidas, bueno, se les define en uno de los libros de la serie como, y que permítaseme la versión un poco malsonante, una panda de putos perdedores. Es la descripción perfecta. Desgraciados, solitarios, alcohólicos, drogadictos, sin ningún tipo de ilusión, sentenciados a una labor totalmente anodina, estéril. En algunos de los casos la hacen, y en otros casos se tiran delante del ordenador todo el día sin hacer nada, cambiando los papeles de sitio. Por lo tanto, esto ya es un aliciente. Luego hablaremos de algunos de estos personajes que integran la casa. Pero la construcción de esta estructura, un mundo paralelo al mundo de espías que esperamos convencionalmente, es ya muy, muy interesante, es una idea muy excelente, digo, que da mucho juego y que, sin duda, uno, en cuanto se familiariza con este mundo, tiene ganas de entrar en el nuevo libro y volver a entrar en la casa de la ciénaga y ver qué nueva barrabasada están urdiendo. Es contar el espionaje desde otro ángulo, ¿no? Claro, porque eso yo voy a comentar luego, pero ya que sale ahora lo anticipo, ¿no? Claro, uno de los valores, sin duda, para mí, de esta serie, es que es una, diríamos con un término, entre comillas, moderno, una deconstrucción del género de espionaje, una visión anticonvencional. Uno está acostumbrado cuando hablábamos hace un rato de que tenemos una idea del espionaje a partir de películas, a partir de un mundo de glamour, de espías sofisticados, como decíamos el otro día, a partir de la exposición, de artilugios súper tecnológicos, bueno, y luego también un mundo eso de casinos, de hoteles de extraordinario lujo, de mujeres bellísimas, ¿sí? de prostitutas de lujo, ¿no? Los smokings de James Bond, seres impecables, etc. El martini. Claro, los martinis, efectivamente, ese mundo, ¿no? Los bailes en las grandes salas de los hoteles cosmopolitos, ¿no? Esta es la otra vertiente mediocre, mísera, de las chapuzas, de sacar adelante el local hecho un desastre, todos ellos con sus mezquindades, con sus limitaciones, y eso es muy interesante. Y el paradigma de esta Casa de la Ciénaga es Jackson Lamb. Jackson Lamb es un personaje formidable, muy interesante, lo hace Gary Oldman en la serie, que en la quinta, que como digo tengo muy calentita, la quinta entrega de la serie la tengo muy calentita porque la he leído estos días, yo creo que ya Herron cae un poco en la caricatura, lleva un poco al extremo la figura. Jackson Lamb es un personaje que, bueno, mayor ya, no se nos dice la edad, pero tiene unos ciertos años, por supuesto 50 y tantos, probablemente 60 a lo mejor. Ha sido espía en el otro lado del telón de acero en la Guerra Fría, pero eso se nos insinúa. Yo le he leído alguna entrevista a Mick Herron que dice que él no sabe quién es Jack Lamb y lo va descubriendo a medida que escribe de él, ¿no? Y efectivamente, en cada nuevo episodio van apareciendo algunos, se nos cuenta, se nos dan algún atisbo, algún indicio, y parece que sí, que estuvo en la Guerra Fría, pero digo, en Berlín, pero nunca llegamos a saber exactamente, no hay un análisis exhaustivo de su pasado. Sabemos que hay un cierto pasado, digamos, un poco oscuro, es un personaje y muy independiente, que tiene un punto de aflicción en sus vidas, un pasado, como digo, oscuro, tiene mucho poder dentro de su círculo, no deja de ser un lento. Es decir, las novelas juegan con los dos mundos, el Regent's Park, que es la sede de los servicios oficiales, donde está la gente, los trajeados, como se les llama este humor. Hay una frase genial, ¿no? Este humor de Herron dice que los trajeados, que son todos impecables, ¿no? Esto sí que responden al tópico del espía con la elegancia inglesa, ¿no? Claro, la elegancia, ¿no? Entonces dice, seguro que si les pinchan con un puñal, sangran a rayas diplomáticas, ¿no? Porque ese es el prototipo de los trajeados, ¿no? Entonces tenemos el mundo de Regent's Park y luego el mundo de los caballos lentos, de la Casa de la Ciénaga, y Jackson Lamb es esa chapuza, esa mediocridad, pero, insisto, es alguien que tiene un pasado y por tanto ahí hay una hondura en el personaje, pero luego es
He hablado de barrabasadas. Intransigente, atrabiliario, extravagante, muy solitario. Se nos deja caer una pincelada. Después de la caída del muro de Berlín, Lamb había optado por construirse su muro propio, en el que vivía parapetado desde entonces. Leemos en uno de los libros. Totalmente ajeno, hasta la mala educación, flagrante, a los usos y convenciones más básicos del trato humano. Es asocial, muy asocial, tiene el don de gentes de un sapo, dicen en una de las novelas, ¿no? Es muy desordenado, muy caótico, muy sucio, es muy egoísta, no presta atención a lo suyo. En parte hay una pose, pero es un borracho, bebiendo permanentemente, pero bebiendo las botellas de whisky de una tacada. Muy fumador, obstinado fumador, muy sucio, la ropa llena de lamparones, come en el trabajo, todos los dedos grasientos, bocadillos de salchichas y se le cae encima de la ropa y va con esa ropa. Como ves, la antítesis del prototipo de espía clásico, ¿no? La cremallera del pantalón permanentemente desabrochada, el pelo graso permanentemente, porque además se pasa las manos después de comer por el pelo, peinado, escaso pelo, peinado hacia atrás, los hombros permanentemente también cubiertos de caspa, gordo, desaseado, con los botones de la camisa estallando y dejando ver parte de la barriga, muy zafio en el plato, muy zafio quiere decir siento resulta desagradable. En mitad de una conversación con una de las superiores de Regent's Park, pues se abre el pantalón, se mete la mano y bueno, pues se entretiene hurgándose sus partes, ¿no? Un personaje, digo, que en el quinto libro, para mí, este punto de exagerado se lleva al extremo, suena un poco ya caricaturesco, ¿no? Rodeado permanentemente también de un olor repugnante, dominador del arte de la flatulencia, que no se para en barras, esté donde esté, para hacer uso de sus cosas, y sobre todo, y eso es lo más atractivo, dueño de una lengua muy afilada, muy grosero, muy faltón, políticamente incorrecto, que llega a ofender, incluso puede llegar a ofender a quien no sea precisamente, como es mi caso, devoto de lo woke, de la corrección política, ¿no? Y entonces, bueno, le puede decir hay unos colaboradores que Rodrigo, que es oriental, le dice, tiene ojos de persiana. O una de las también de los miembros de la Casa de la Ciénaga es una mujer cincuentona. En la primera novela tiene como 48, 49, pero luego va avanzando y alcohólica de toda la vida, y Jackson Lamb le pone, lo primero que hace cuando ella entra en su despacho es se sirve él con todo gorgoteo un whisky, ¿no? Para tentarla, ¿no? Y a ella le dice, cuando le plantea alguna objeción profesional, le dice, tú eres alcohólica, así que entiendo que te sientas extraviada varias veces al día. La cantidad de barbaridades desde el punto de vista de la corrección política, por ejemplo, uno de sus subordinados le dice si debe tiene que hacer una búsqueda de posibles sospechosos, si debe concentrar su búsqueda en hablantes de algún determinado grupo lingüístico, ¿no? Entonces Jackson Lamb le dice muy digno, una investigación basada en perfiles raciales es moralmente inaceptable, le dice, y la apostilla. En definitiva, concéntrate en moritos y similares. De manera que, como ves, no deja títere con cabeza. Un hombre intrigante, muy cínico, una de las reglas por las que rige a su equipo es siempre paga a alguien, asegúrate de no ser tú. Es decir, alguien que pero no es verdad, hay mucho de pose porque es un personaje en el fondo íntegro, muy inteligente, muy perspicaz, con a pesar de estar de vuelta de todo y muy quemado en la casa de la Ciénaga, conserva toda la intuición, la inteligencia de un espía avezado, muy decidido, muy inconformista, no acepta el poder de nadie, muy rebelde, muy valiente, se encara ante los jefazos directivos, digamos, del servicio de inteligencia, y pese a que trata a patadas a sus subordinados, en el fondo es defensor a ultranza de su equipo, está siempre a su lado, muy comprometido, tiene unos, aunque aparentemente no se vean, en principio, pero sí los hay, a medida que uno va leyendo y se va familiarizando con él, unos muy sólidos principios morales, es un espía excepcional, aunque evidentemente se salta la legalidad cuando le da la gana e insulta, ofende, maltrata a subordinados, a jefes, etc. Pero es un personaje fundamental y bueno, yo no tengo Apple TV, me gustaría ver, porque Gary Oldman seguro que borda
ese personaje. Seguro que sí. Es un, Yo llevo todo el tiempo pensando de cómo puedo acceder a esa plataforma que sí que está produciendo ya cosas, parece interesantes, pero no sé ni siquiera cómo acceder a ella. Supongo Yo sé, que... porque sí que he buscado que me parece que las 2 primeras temporadas de la serie, o al menos la primera, las 2 primeras, se pueden comprar creo, por lo que yo lo he buscado muy por encima, creo que en Blu-ray exclusivamente, no en DVD. Y no sé si están editados con, por ejemplo, traducción al castellano o si tienen algún otro tipo de elemento, ¿no? Pero bueno, muy, muy, muy apetecible, insisto, no sé cómo. Yo incluso a mí ya no me gusta saber que es Gary Oldman y Christine Scott Thomas, porque sabes, les estás poniendo una determinada encarnadura, ¿no? Bueno, ya sabemos lo de siempre, un topicazo, ¿no? Cuando lees el lector es libre para inventar y ponerle un determinado físico, ¿no? Pero bueno, es un personaje, yo creo que para un actor muy atractivo, que es tan excesivo que además y tan ambiguo, tan ambivalente, ¿no? Porque tiene esta cosa de rechazo que genera inmediatamente, pero a la vez en el fondo sabes que, bueno, vamos a decirlo con minúsculas si quieres, ¿no? Pero que el fondo es un héroe, ¿no? Es alguien con quien puedes, digamos, conciliar, ponerte cerca estar de su lado, digamos, ¿no? Y luego, bajo la férula de Jackson Lamb, por cierto, la serie se llama así, es decir, cuando se presenta un nuevo libro de la serie de Jackson Lamb, es decir, el nombre al que le dan, no sé si el autor también, los libros tienen su título cada uno de ellos, Caballos Lentos el primero, pero ya te dicen, el primer libro de la serie de Jackson Lamb. Él es el personaje fundamental. Pero luego, bajo su mandato, hay una serie de personajes muy interesantes por de pronto, por esta idea de comparten informe, todos están de alguna manera. Hay uno que se dejó un documento top secret con el cartelón top secret en un taxi. Y por lo tanto, al día siguiente estaba en todos los telediarios. Cuando él se dio cuenta, es porque en los telediarios dijeron que un espía se había dejado unos planos de no sé qué, ¿no? Entonces, claro, está en la Casa de la Ciénaga. Todos son así, ¿no? Viven en un mundo de decepción, de desengaño, de frustración, de fracaso, de soledad, ¿no? Hay un núcleo más o menos sustancial, ahí sí que no voy a desvelar nada, porque a lo mejor ya en el segundo, a lo mejor lo digo así como hipótesis, aparte del núcleo central, en el segundo capítulo, la segunda entrega de la serie, uno muere y desaparece y lo sustituye otro, ¿no? Bueno, yo ahí voy a contar unos cuantos por encima que parecen interesantes. River Cartwright es el principal, diríamos, porque es con el que empieza la serie, tiene esta trayectoria, la metedura de pata. Él sospecha, y tampoco voy a desvelar nada, que no fue tal metedura de pata, sino que fue inducida. Hubo alguien dentro del Que le servicio puso la zancadilla. que le puso la zancadilla. Esa es otra de las constantes de todos los libros, los dobles juegos, las maquinaciones, en todos los niveles, en la Casa de la Ciénaga, también en Regent's Park, pero también en Westminster y también en el 10 de Downing Street, porque hay mucha, de hecho, uno de los libros, no me acuerdo si es el tercero o el cuarto, hay un político que es claramente Boris Johnson, descrito, este correlato con la realidad, no solo la londinense, porque afecta a muchos aspectos que nos importan e involucran a la sociedad entera, es un elemento también muy destacado. Luego, si hay tiempo, comentaré algo de este paralelismo con la vida real e incluso con personajes de la vida real. Puedo adelantar ahora que creo que es en el quinto de la serie, no me acuerdo, creo que sí, aparece una mención a Pierce, no me acuerdo cómo se llama, Pierce, no recuerdo cuál, Pierce Larson o algo así, que es el periodista este que acaba de entrevistar a Rubiales, el que consiguió la exclusiva de Rubiales, ¿no? Quiero decir que esta conexión permanente con personajes de la vida, por supuesto el Brexit, por supuesto el terrorismo islámico, por supuesto los atentados sangrientos de 2005, porque claro, los libros tienen ya una trayectoria. Me parece que el primero de la serie en Inglaterra es de 2008 o de 2010. Y a medida que van apareciendo libros, van incorporándose a las tramas, claro, los sucesos, los personajes que están, diríamos, en el candelero en el momento concreto, ¿no? Bueno, River Cartwright, aparte de esta sospecha de que pueden haberle hecho la zancadilla, es interesante el personaje de su abuelo, David Cartwright, que era un alto indigente que hoy está jubilado y está un poco senil, y al que todo el mundo llama el viejo cabrón, y se le conoce como el viejo cabrón, pero es un personaje muy interesante porque fue una autoridad del servicio secreto en la Guerra Fría, y es el que le da consejos y lo orienta en su anima para sostenerse en aquel sitio horrible al que lo han condenado. Pero es una acción, y por cierto, todos quieren acción, y anticipo de una manera o de otra, de rebote, esto
nombrados o encomendándosele estas tareas de acción en un segundo plano oficialmente, o bien sea porque ellos por su cuenta y riesgo se deciden a meterse en el fregado. En todas las novelas hay fregados, es decir, en todas ellos acaban de alguna manera incorporándose a una trama activa, ¿no? Catherine Standish es esta mujer de cincuentona, con su trayectoria de Alcohólicos Anónimos, repite como un mantra, me llamo Catherine y soy alcohólica, esa frase con la que se presentaba. Lo tiene superado, lucha muchísimo contra ello, tiene muchísimas tentaciones de volver a ello. Es una mujer madura, anticuada, era como una criatura de otra época. Su palidez remitía a una vida que transcurría en el encierro. La ropa la cubría desde las muñecas hasta los tobillos. Incluso solía ponerse sombrero. El amor de Dios. Este es un personaje, una mujer mayor, con miedo a envejecer, pero a la vez una mujer muy inteligente, muy lúcida, muy profesional, cariñosa con la gente, de las pocos elementos de cariño que hay, muy desapegados, iban todos a lo suyo, muy profesional, con mucho coraje, muchos arrestos, y una espía también excelente. Su trayectoria, pero bueno, acabó en la Casa de la Ciénaga porque era su jefe y del que ella más o menos tenía que encargarse, murió en la bañera de un tiro y bueno, parece que esa fue la causa por la cual se la mandó a la Casa de la Ciénaga. Bueno, está Min Harper, que es el que se dejó lo que llama el estar condicionado por su momento estúpido, cuando se dejó en una estación del metro un ordenador con todo y un documento marcado con top secret, ¿no? Está Luisa Gay, que también cumple las notas de soledad, de fracaso de los demás, nos la describe, fíjate, con todos ellos se mueven en distintas variantes de mínimos apartamentos alquilados, lasañas recalentadas en el microondas y noches tristes viendo en la televisión programas de reformas inmobiliarias. Estos son un poco los personajes, ¿no? Pero también es muy interesante, y me adelanto, ¿no? Porque una de las, no solamente se nos cuentan los personajes en su acción, tanto en la Casa de la Ciénaga como en sus, digamos, operaciones en la calle, ¿no? Sino que otra de las dimensiones interesantes del libro de los libros es lo que podríamos llamar la dimensión psicologista. Todos ellos tienen una personalidad, está fantásticamente construida. Y por tanto no son solamente las típicas escenas de acción o las peripecias de investigación en las que se ven involucrados, ¿no? Está también sus miedos, sus soledades, sus tristezas, sus anhelos, sus enamoramientos, sus sueños. Y en ese sentido son libros muy ricos también, ¿no? Hay muchas vertientes que nos merecen la pena, ¿no? Entonces, fíjate que esta sola descripción describe un personaje, esta que acabo de hacer de la televisión y los programas de reformas inmobiliarias, ¿no? Entonces, bueno, Luis Gay tuvo que seguir a un cabecilla de una operación de entrega de armamento y, bueno, evidentemente el espionaje, el contraespionaje, el cabecilla sabía que podía estar siendo espiada, y entonces en un momento determinado huye de la persecución, se mete en una tienda, y en esa tienda hay 7 u 8 personas exactamente iguales o muy parecidas, vestidas a él, chavados con él. Y por tanto él sale, inmediatamente se mete en un probador y sale por otro lado y lo pierde. El problema es que él es de raza negra, y por tanto le echan en cara racismo larvado. ¿Qué pasa? ¿Para ti todos los negros son iguales? ¿No lo sabes seguir? Y entonces acaba en la Casa de la Ciénaga. Pero bueno, también es un personaje con su mundo personal muy particular, pero también con sus... Por cierto, ella dice, ¿qué es la Casa de la Ciénaga? De ahora en adelante tengo que olvidar todo lo que sabía de gramática, de ingenio, de ortografía, de modales, de crítica literaria, alguien formado, para pasarse las jornadas haciendo vigilancia virtual infiltrada entre los palurdos de la blogosfera. Como ves, todos tienen este elemento en común, pero todos tienen unas determinadas cualidades, unas determinadas capacidades que les van a servir en los episodios que vamos a ir viendo en cada uno de ellos. Otro personaje muy interesante, Rick Ho, es oriental. Este es el típico friki. Y así se nos define, ¿no? Alguien que vive entre ordenadores, un crack
de la informática, el típico friki que vive metido en su cubículo con grandes columnas de cajas de cartón de pizza y que, bueno, no solamente se dedica un tipo muy, muy raro, nadie sabe por qué está en la Casa de las Ciénagas, ni él mismo sabe por qué está ahí, aunque todo el mundo piensa que es que, como le cae mal a todo el mundo, porque es un ser absolutamente extravagante, por librarse de él lo han mandado a la Casa de la Ciénaga. Y este señor, este chico, es joven, está allí metido con sus ordenadores, lo cual le permite, bueno, conseguir datos muy rápido porque es muy eficaz, muy hábil, pero a la vez, que como se aburre mucho, todos se aburren mucho y no tienen nada que hacer, se brujulea por el mundo de Internet y como es un paranoico absoluto, pues por ejemplo, va por la calle y en el paso de cebra se detiene con un poco más de lo normal y un tipo le da con el coche un bocinazo y entonces se queda con la matrícula y acto seguido entra en el ordenador, le cambia le transfiere las cuentas a no sé dónde, le cambia el DNI, lo inscribe en un grupo terrorista de no sé qué, bueno, un friki absoluto. Pues hay un punto de humor permanente, ¿no? Se lee con la intriga, se lee también con este punto de cercanía, porque como humaniza el retrato psicológico de cada uno de los personajes, los humaniza, no son estereotipos, son personas, el lector le coge cariño a cada uno de los personajes. Y por tanto, esta vertiente es también otro elemento apetecible, ¿no? Bueno, están también en otro mundo, pero también muy bien descrito, todos los directivos, toda la gente de Regent's Park. Y entonces ahí pues estaremos, inicialmente al menos, no voy a desvelar mucho más, la número 1 y la número 2 de la casa, que son Ingrid Tierney y Diana Taverner, que a la que le llaman todo el mundo Lady Di, castellano, son las número 1 y la número 2 de la organización que se llevan a matar y que están todas sencillas, los juegos de poder, y como estamos hablando de espionaje, se ocultan archivos para que la otra quede mal, yo quiero pasar a ser la número 1 y por tanto con las tareas que dependen de mí las voy a hacer mal para que la número 1 salga mal ante los políticos, luego tenemos, bueno, pues los trajeados, como decía antes, los espías de principales, y luego hay una serie de cuerpos con sus respectivos jefes, los perros, que lo llamo así, los perros son los que revisan los historiales de la gente, los que diríamos un servicio interno y claro, son temibles, ¿no? Cuando llegan los perros a los lugares de operaciones, cuando llegan los perros ya se puede uno imaginar que van a acabar con todo, ¿no? Están también las comadrejas son los directivos, los de cuello blanco, ¿no? Digamos. Están las reinas son las encargadas de los servicios de datos, de las bases de datos, y por tanto llevarse bien con las reinas es muy importante porque tienen acceso, esto no estoy hablando, yo insisto, de la Casa de la Ciénaga, estoy hablando de los grandes edificios de Regent's Park, perfectamente organizados, con una jerarquización de espías, están los dentistas, nombre truculento, que obviamente obedece se refiere a los encargados de los interrogatorios, por razones Por razones obvias. Entonces, bueno, cosas de interés. Primero, esta descripción de este mundo, este marco general es muy interesante. Luego, el clima de frustración y melancolía y de tristeza y de fracaso de los caballeros lentos está muy bien conseguido y, por tanto, también es otro elemento interesante, porque están constantemente refunfuñando por diferentes motivos. Las relaciones entre ellos no son especialmente buenas. Todos quieren esta esperanza vana de salir del destierro y poder reincorporarse a Regent's Park. ¿Quieres saber, le dice Lam en un momento determinado a uno de ellos, cuánta gente ha hecho el viaje de vuelta de la Casa de la Ciénaga a Regent's Park? Nadie. Eso nunca ha pasado. Bueno, pues con esa esperanza estéril se mueven a lo largo de su trayectoria profesional, ¿no? Y luego esta idea de la mirada tierna. Como hay una cercanía en la presentación de los personajes, bueno, uno se encariña con esos perdedores que a veces por mero azar, a veces bueno, pues en el caso de River Cartwright, muy probablemente por la acción de alguien que le ha querido buscar las vueltas, por mala suerte en la vida. Bueno, han sufrido un golpe brutal en sus existencias, están hundidos, bueno, algo que le puede pasar a cualquiera, y por lo tanto uno se encariña, como digo, y ese es un elemento también atractivo. Es atractivo lo que apuntábamos hace un rato de bueno, la subversión de las reglas del género. Es decir, uno espera en novelas de espionaje, pues todo esto. Mansiones deslumbrantes, lo que decíamos, automóviles de lujo, ingenios innovadores. Aquí tenemos miserias, decepciones, mezquindad,
rivalidades, los celos, la estrechez de miras, la mediocridad, la falta de recursos, por supuesto. No hay recursos para nada. Los ordenadores no funcionan en la casa de la ciénaga, tardan 3 horas en que se conecte. La cotidianidad insulsa de una profesión que, visto desde este ángulo, es una profesión como otra cualquiera, sin glamour de ningún género. Fíjate, claro, hay mucho juego, podríamos llamar intertextual, de referencias a otros libros, a John le Carré, hay chistes, ¿no?, sobre John le Carré, sobre Graham Greene, está lleno de referencias, digamos, culturales, y en particular también al mundo del espionaje, ¿no? Y entonces River, me parece que es, en un momento determinado, está en uno de los puentes sobre el Támesis y tiene que perseguir a un sospechoso que lo ha visto a lo lejos y tiene necesidad de perseguirlo, pues es una cuestión urgente, vital realmente lo que está en juego, ¿no? Y reflexiona en voz alta River y dice: James Bond habría saltado del puente peatonal al primer autobús que pasara por debajo, o le habría soltado una patada voladora a un motorista para hacerse con su vehículo. Jason Bourne se habría puesto a hacer surf sobre los techos de los coches o habría hecho gala de su maestría en el parkour, saltando de un muro a otro, de un contenedor con ruedas a otro, sabiendo siempre cuál era el callejón idóneo por el que atacar. Echó una mirada a la hilera de bicis municipales estacionadas junto a la acera. Negó con la cabeza y entró en la estación de metro a toda prisa. Eso es la Casa de la Ciénaga. Se nos pone de manifiesto en este párrafo la antítesis: no vas a encontrar esto, no tienes medios. Si quieres perseguir al señor que se te está escapando, métete en el metro. Ni siquiera las bicicletas municipales van a servir. Entonces, también otro factor interesante que ya he apuntado es esta cosa psicologista que he llamado: las dudas, las vacilaciones, las frustraciones, el miedo al envejecimiento, a la muerte, el paso del tiempo, que encerrado en un sitio que no es lo que quieres. Algunos de ellos son jóvenes, River tendrá 30 años, me parece, ¿no? Luego, lo que decía, otro elemento de interés, las referencias cultas, sin demasiada ostentación, sin demasiados subrayados, pero aparece Kipling, aparece Somerset Maugham, no son chistes, ¿no? Pero está muy bien. Por ejemplo, como Lamb es un personaje rarísimo, es un excéntrico, convoca reuniones de trabajo en el cementerio a las 3 de la mañana y las convoca ante la tumba de William Blake. Entonces, bueno, con la presencia del poeta inglés, pues ahí está, ¿no? También, ¿no? O por ejemplo, hay una referencia a Moby Dick, la novela. Hay cosas, por ejemplo, en algún, no recuerdo en qué novela es, van a cenar o a comer a un restaurante que es el Annalivia Plurabel. Annalivia Plurabel es una protagonista, es un personaje del Finnegan's Wake, la novela ininteligible de James Joyce, ¿no? Quiero decir, este tipo de juegos no es una cosa subrayada, son chistes, son referencias, que bueno, que un cierto lector que pueda tener una cierta cultura puede pillarlas, y otro a lo mejor no afecta en absoluto al desarrollo de la trama. Y luego, sobre todo, que lo he anticipado, pero no me he detenido, es el humor. El humor es la constante, sobre todo el personaje de Jack Lamb, pero entre ellos, ¿no? Son diálogos chispeantes entre ellos, hay mucho diálogo, intercambios de invectivas entre personajes, respuestas sarcásticas, muy cortantes, alusiones ofensivas entre unos y otros, sobre todo Lamb, que, insisto, no respeta nada, ¿no? Réplicas corrosivas, insinuaciones muy agudas, y este ingenio de Lamb que es genial, es genial. Ya te digo, un poco artificioso quizá en la última novela, se explota demasiado esto y ya es prácticamente cada frase es un chiste y prácticamente cada frase es una incorrección política más acusada que la anterior. Y luego, claro, todo esto contribuye a este interés del humor, contribuye al estilo literario de Herron, que es muy ágil, ¿no? Entonces tenemos que, además con un montaje, porque cada capítulo tiene varios apartados y en cada uno de los apartados es como un montaje en paralelo. En cada uno de los apartados estamos viendo personajes haciendo cosas, todos tienen que ver con alguna trama o subtrama que luego va a confluir con la trama principal, pero vamos avanzando con diferentes personajes en diferentes escenarios y eso lo hace muy ágil, hace que la lectura se haga muy, bueno, se devore realmente, es muy rápido, ¿no? Una prosa magnética, que engancha y que nos hace avanzar, como digo, de una manera entusiasmada por un lado, porque quiere seguir, pero a la vez un poco pesarosa, ¿no? Porque se acaba. Claro, acabas, ¿no? Y dices, bueno, a ver cuándo me traducen el siguiente, ¿no? Porque quiero leer el... Adictivo. Y luego, el último frente, diríamos, general, de interés general de las novelas, es lo que también apuntaba hace un rato de la conexión con la contemporaneidad. Las novelas están hechas, la primera es Caballos Lentos, es de 2010,
Y a partir de ahí pues aparece pues, lo que decía, la inmigración, el terrorismo islámico, la penetración del capital ruso en Inglaterra. Londres se llamó, no sé si sigue llamando ahora después de la guerra, ¿no? Pero Londongrado, ¿no? Era la capital la presencia de los oligarcas multimillonarios que compran clubes de fútbol. En las tramas están entrelazadas estas historias, los millonarios que desembarcan en la City, las consecuencias de la desmembración o el desmembramiento del imperio soviético, ¿no? Claro, el último libro me parece que el último de ahora, este quinto, la acción en el libro original está en 2018, por lo tanto hemos llegado a Putin, aunque hay alguna mención a Putin, alguno y el KGB, todo eso está también, el Brexit es omnipresente en la mayor parte de las novelas, y luego, por supuesto, más allá de la relación con los hechos de la vida real, diríamos, las tramas que se engarzan en estos grandes sucesos de la vida contemporánea, en Inglaterra, están luego todas las peripecias convencionales de las novelas de espionajes. Por tanto, tenemos desapariciones, muertes en circunstancias extrañas, sicarios, venenos, asesinatos, atentados, bombas que explotan en trenes, peleas, escenas, vamos a llamarlas así, de acción, hay testigos sospechosos, hay investigaciones reservadas, secretos oficiales, mensajes cifrados, dobles juegos, hay engaños, hay ocultamientos, hay agentes infiltrados, hay información confidencial, hay conflictos diplomáticos, luchas de poder, como decíamos, políticos corruptos, vendidos, intereses financieros ocultos, con repercusiones en algunos casos, por lo que hemos visto de los grandes temas, repercusiones geoestratégicas, todo eso clásico de las novelas de espionaje, de espionaje. Entonces, muy brevemente, si disponemos de 5 minutitos, Caballos Lentos, la acción, empieza con el secuestro de un joven de 19 años, pakistaní, supuestamente elegido al azar por un grupo de descerebrados que se llaman La Voz de Albión, que son un grupo de extrema derecha, pero que son auténticos descerebrados, esa palabra, ¿no? Que abogan por la eliminación de los inmigrantes del Reino Unido. Entonces, para escarmentar y dar noticia de su situación, de su presencia, lo secuestran y además lo filman y pretenden degollarlo delante de las cámaras. Con la mala suerte para ellos de que este chico no es un mero estudiante de ciencias empresariales en Londres, sino que es sobrino del general Mahmoud Gul, que es el segundo del directorio pakistaní de los servicios secretos. Y por tanto ahí ya están connotaciones de otra índole, obliga prácticamente todas las novelas, hay un episodio aparentemente circunstancial, pero que luego obliga a que se implique, pues bueno, el poder político con sus intereses, servicio secreto oficial, diríamos, con sus intereses, y bien porque el servicio secreto oficial hay cierta tarea sucia que no quiere hacer y designa directamente a la Casa de la Ciénaga, o bien porque el servicio secreto oficial no quiere que entre la Casa de la Ciénaga, pero pese a todo entran, y entonces involucra a todos ellos, y tenemos pues, bueno, unas tramas ya, como casi todas, muy enrevesadas, en algunos casos hacer el esfuerzo de entenderlos porque hay muchos juegos el juego de espejos del que hablábamos el otro día, ¿no? Del espionaje. Por cierto, no dije el otro día y lo voy a decir hoy. La exposición de Madrid se abre con, creo que son 6 grandes espejos en donde hay la silueta de algunos de los personajes clásicos del cine y las novelas de espías. Entonces, bueno, estos juegos de espejos hacen que unas veces tú no sabes quién eres, si eres de uno, si eres de otro, este de quién es, a quién está defendiendo, etcétera, ¿no? Dime, le dice uno de los miembros de la Casa de la Ciénaga a otro, dime de qué lado estamos, porque hay un momento de la trama que ni siquiera saben dónde están. Entonces, bueno, esas tramas son enrevesadas y tenemos, por ejemplo, en esta en concreto, políticos con pasado nazi que hoy están en el poder y tienen, por tanto, un pasado oculto que quieren que no salga a la luz, periodistas también con una trayectoria que empezaron siendo militantes comunistas y hoy filtrean con los grupos fascistas, y luego, como digo, luchas de poder dentro de los servicios secretos, pero también dentro de la política, con la sombra de los atentados el libro es de 2010 originariamente, de los atentados sangrientos de 2005. en 2005 Muy bien. Leones Muertos es el segundo de la serie, publicado en Inglaterra en 2013. En España se publicaron años consecutivos, yo creo que son 19, 20, 21, 23 o algo así, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es un espía de la Guerra también Fría, del Berlín anterior a la caída del muro, y tenemos un oligarca ruso que se presenta en Londres, dueño de una compañía petrolífera. Lo que pretende es, bueno, favorecer al poder en Inglaterra para asegurarse un trato de favor. Él aspira a ser presidente en Rusia.
y por tanto, bueno, entonces interesa que Inglaterra tenga, al Reino Unido, tenga buenas relaciones con él, porque eso va a redundar en el futuro en beneficios para el país cuando sea presidente de Rusia. Entonces, por medio tenemos pues, KGB, una red oculta de una célula durmiente, esto es muy interesante, ¿no? Una célula durmiente, pues, bueno, Rusia infiltra en Inglaterra 20 espías a los que tiene durante 2 décadas muertos. Muertos, quiero decir, con unas vidas anodinas, pero perfectamente integrados a la sociedad, con la idea de que en un momento determinado puedan, bueno, ser útiles. prestar útil, ¿no? Y luego tenemos pues eso, espías dobles, pero aquí hacemos muchas cosas, ¿no? Porque luego se desencadena la acción, no tenemos venenos de detección imposible, y como son rusos, pues nos suena todas esas cosas de Putin, ¿no? Estas barbaridades de cargarse a espías con uranio o con plutonio, estas cosas que hemos visto en los telediarios. Sí, que es la vida real. Claro, en la vida real, ¿no? Entonces, bueno, pero esto ya estalla el nuevo robo de diamantes, avionetas que sobrevuelan Londres, helicópteros, etc. Pero los tigres de verdad, en 2016 en Inglaterra y en 2021 entre nosotros, ya con traducción de Antonio Padilla. Y bueno, caballos, leones, sí, tigres. los primeros tienen nombres de animales, pero bueno, a partir de ahí ya no. Salamandra lo vende como el mejor thriller de todos los tiempos, en la faja que aparecía delante en el libro, citando incluso atrás, el mejor thriller de todos los tiempos. Bueno, estas son discutibles, ¿no? La base del libro es que Catherine Sandys, uno de los miembros, la que hablábamos, de Alcohólicos Anónimos, es secuestrada. Y a partir de ahí, del secuestro de esta mujer, que no se sabe muy bien por qué la secuestran, pues también, de nuevo, tramas un poco enrevesadas, con unos tipos disfrazados de Batman y Spiderman que luchan en una azotea de un rascacielos, un grupo de militares que eran responsables de operaciones estratégicas que quieren acceder a información reservada, y entonces ya entramos en los sótanos de Regent's Park, donde se conservan y almacenan en papel pues todos los archivos con información muy peligrosa para políticos, para gente que tiene una trayectoria, porque le van a sacar del armario los cadáveres que atesora. Y luego también hay una polémica por debajo, que es la conversión de estos archivos en papel, kilómetros y kilómetros de estanterías por debajo de Londres, conversión a formatos digital, que es más seguro, pero a la vez es más vulnerable. Y luego hay también, por lo de siempre, bulos, amenazas, juegos de espejos, vuelvo a decir, engaños, duplicidades, maquinaciones. Aquí es donde uno llega a perderse. Aquí es donde un personaje dice, recuérdame de qué lado estamos. Y está la aparición de los equipos Tigre. Los equipos Tigre, por eso el nombre del libro, los equipos Tigre son un grupo de espías que, digamos, mercenarios, a los que se les contrata no para eliminar al enemigo, sino para poner en riesgo a los amigos, para ver cómo reaccionan. Entonces son bueno, para validar en qué medida los servicios secretos tienen unas defensas adecuadas ante un posible ataque. Bueno, pues el ataque, antes de que sea posible, lo hacen los equipos Tigre, ¿no? Y entonces esa es un poco la idea del cambio de una seguridad clásica a una seguridad más digital, digamos, con todo lo que supone, con un personaje político, Peter Judd, que es el flamante ministro de Interior, con aspiraciones a ser primer ministro, y el retrato es claramente Boris Johnson, clarísimamente. En el blog voy a dejar referencias de los libros en donde se ve el paralelismo evidente. Y bueno, en un escenario con tantas influencias de políticos, de ex mercenarios, etcétera, etcétera, la vida de Catherine Sandys corre peligro, y ahí van a entrar también los caballos lentos. El cuarto es La calle de los espías, y aquí lo que ocurre es de 2017, allí en Inglaterra, publicado originalmente, y 2022 en España. Allí el desencadenante es unos chicos son convocados a través de las redes sociales a un flash mob. ¿Sabes? Estas cosas que quedan con música y aparentemente de manera espontánea improvisan una coreografía que luego se vende por las redes, digamos, se difunde. La idea es que, bueno, ese flash mob es mentira, quien los convoca es un terrorista y hace explotar, y eso es la primera página, hace explotar, mueren 43 chavales en ese atentado. Y a partir de ahí, bueno, pues entran en juego pues el abuelo de River Kerwitz, nos vamos a Francia, porque ahí hay una célula, lo que se llama un cuerpo congelado. Un cuerpo congelado es lo contrario de lo que hablábamos antes. Un cuerpo congelado es que se inventa el servicio de espionaje una identidad completa y la tiene congelada durante muchos años. Una identidad completa es una trayectoria biográfica, profesional, etcétera, inexistente. Un cuerpo. Y en un momento determinado, un
activista, un espía, entra en ese cuerpo, Mm. tiene ya construida la vida y entonces puede actuar. Entonces, bueno, hay una historia de cuerpos congelados en Francia, hay un proyecto de los soviéticos que está por danza, hay una participación residual de la CIA, todo esto metiendo por medio, claro, doy por hecho, de todas las historias personales de ellos, de los espías, sus enamoramientos, sus enfurruñamientos, las muertes de algunos de ellos, las incorporaciones de nuevos miembros, etc. ¿no? Y aparecen también nuevos personajes de Reyes un nuevo jefe de número uno, jefe de los máximos servicios, una mujer despampanante, una espía, la despampanante Emma Flight, que bueno, va a ser un personaje también importante, que aparece en este cuarto libro. Luego, por último, las reglas de Londres, que es este que está lento, y que no porque Salamanca ha decidido que el tono negro de Salamanca Black y que estaban los demás desaparezca, ahora el tono es blanco. Aquí lo mismo, es el libro se abre con un ataque armado, probablemente de Lichis, en un pueblo perdido de Derbyshire. Mueren también 12 personas. Es un pueblo perdido, anónimo, no hay ninguna razón de ser. Y de repente entra un comando que se cree que es del ISIS y mata a todos los que encuentra. Poco después, en el acuario del Zoo de Londres, explota una bomba y muere todos los pingüinos de la sección del abrevadero, que es donde están los pingüinos. Un poco después hay una bomba que explota, pero sin efecto alguno, en un autobús. Y un poco después, un político populista es asesinado. Y todo esto no se sabe muy bien si está conectado o no está conectado. Implica a la Casa de la Ciénaga, porque el friki Rodrigo es también, bueno, secuestrado, parece que se pide un rescate, hay intentos de asesinato de este señor y en ese sentido se implica a la Casa de la Ciénaga. En definitiva, bueno, no puedo contarlo, podría estar 20 horas. No, porque además ya vamos muy pasados de tiempo, no da tiempo más. Se lea a todo el mundo esta serie. Por cierto, tengo aquí ahora delante la referencia. Piers Morgan era el periodista que entrevistó a Rubiales y que sale en este quinto. Muy bien. Es recomendable que empiecen por el primero, no aconsejo que se empiece por el tercero o por el cuarto, son más autónomas, pero conviene conocer y familiarizándose con la familia, digamos, desde el principio. Empezar con caballos lentos, que no sé si el fragmento, tenemos tiempo para un pequeño fragmento, no sé si será de caballos lentos, precisamente, Sí, Alberto. el fragmento es decir, de la Casa de la Ciénaga, una descripción de cómo es la Casa de la Ciénaga para que lo veamos desde el principio. Bueno, Por pues ejemplo, a propósito del carácter adictivo de estos libros, Carlos Zarón, que a su vez es escritor policíaco y también crítico, hace críticas literarias en el diario El País, habla de alguno de estos libros, hizo una crítica, no me acuerdo de cuál, y dice: este es ese tipo de libro que empiezas un viernes y acabas un domingo y piensas, quiero más. Ahí tenéis, todos nuestros oyentes, una descripción perfecta de qué van a encontrarse cuando se metan, no en uno de los libros, en cualquiera de los libros y en la serie entera. El fragmento, como digo, describe ese ambiente sórdido de la Casa de la Ciénaga y la canción, no hay mucha música. Hay un tema en Ready to Start, que no lo mencionan expresamente, es un tema de un grupo, Arcade Fire, que en el año 2014 hizo un concierto en Hyde Park y hay un CD, bueno, y el CD de ese concierto, una de los personajes, un miembro de la Casa de la Ciénaga, lo utiliza como arma arrojadiza, lo parte a la mitad y le sirve para defenderse. Todo es así de chapucero. Las armas sofisticadas del espionaje del cine no existe. Es un CD cortado a la mitad y con su filo cortante lo va a utilizar. Bueno, es un yo me corté con una caja de cartón hace 2 días y tengo un buen corte. Siempre digo de broma que la principal enfermedad profesional de los profesores es el corte con los folios, con el borde de los folios, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, he buscado una canción de ese concierto y en el blog del programa pondré esa canción, un vídeo del concierto, mientras que en el caso de la emisión radiada no he encontrado la canción grabada en el concierto, la tengo de un disco de estudio convencional. Muy bien. Bueno, pues con ella terminaremos, pero antes ese fragmento de La Casa de la Ciénaga. La Casa de la Ciénaga también estaba a oscuras. En Regent's Park, incluso cuando no ocurría nada, siempre había personal suficiente para montar al menos un partido de fútbol a medianoche, 11 por equipo, más el trío arbitral. Allí, en cambio, no había más que vacío y un tufo a decepción. Mientras subía por la escalera lúdica de la Ciénaga, Min Harper dijo que el lugar parecía poco más que una tapadera para un negocio de porno por correo. Y ese pensamiento llegó acompañado de la sensación desalentadora de formar parte de una empresa que no importaba a nadie, en la que gente a la que todo le daba igual se ocupaba de tareas que no tenían la menor importancia. Durante los 2 meses anteriores, Moon se había dedicado a investigar anomalías en el pago de la tasa ecológica, coches detectados en una zona para la que sus dueños nunca habían pagado, en la que, de hecho,
sus dueños negaban haber estado el día señalado. Una y otra vez, la investigación arrojaba los mismos resultados aburridos. Habían pillado a alguien que tan solo era culpable de algún delito de cotidianidad. Tenían un lío del que no se sabía nada en casa, trasladaban DVDs de contrabando o llevaban a sus hijas a una clínica a abortar sin que se enterasen sus maridos. Existían campos de concentración donde los presos pasaban sus días llevando piedras de una punta a otra del patio y luego de vuelta a su origen. Tal vez fuera una ocupación con más satisfacciones.